Bienvenido al Parlamento. Muchísimas gracias. Un codito. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿has estado más veces? Sí, bastantes por aquí. ¿Cómo ha sido la experiencia de la pandemia aquí en el Parlamento, ¿no? El adaptaros al trabajo, el reorganizar. Bueno, ha sido extremadamente intenso porque hemos tenido muchísimo trabajo. O sea, realmente a la vez que estábamos cambiando la forma de trabajar, teníamos que producir muchas cosas, en particular, pues desde resoluciones sobre tráfico aéreo hasta las ayudas económicas, etc. Ha habido mucho trabajo, pero de una manera muy nueva, porque el Parlamento ni siquiera permitía votar a distancia antes. Y de hecho, bueno, hemos estado trabajando mucho por Zoom. Y luego, personalmente, para ti, siendo un economista que además ha estado muy implicado durante toda su vida, ¿no? y especialmente en la crisis anterior, en el estudio de cómo, ¿no? De lidiar y cómo salir de estas crisis, al final ha sido que eres la persona adecuada quizá en la crisis adecuada. O sea, es el tipo de crisis en la cual tú podías ser útil. Una situación así, en la que realmente cabe repensar todo. Sí, porque todo. Nunca habíamos estrangulado una economía desde los dos lados, desde la oferta y la demanda, es ¿no? una cosa que ningún libro de texto se le puede ni imaginar al que lo escribió cómo parar una economía, que es como poner más empleo, no sé qué, aquí vamos a parar. Y eso, pues realmente vivirlo desde dentro, ver cómo está pasando, poder participar en las soluciones, ha sido verdaderamente fascinante y creo que efectivamente estaba preparado para algo así y he podido contribuir y eso también ha sido positivo. Veo que nos están observando desde ahí detrás dos jóvenes. Sí. ¿Los tienes ahí? ¿Quiénes son? Uno es mi hijo Marten, y este es su mejor amigo, que es Denis, que es jugador de fútbol como él. Los dos juegan al fútbol continuamente, esto desde hace unos años. Y es una noticia en el periódico porque le iban a deportar por una ley del gobierno holandés, que iban a deportar a los refugiados, que no tuvieran permisos, etc. Y hicimos, la madre de Marten, mi exmujer y yo, una petición que conseguimos 30.000 firmas. Conseguimos pararlo y conseguimos que se quedara. El titular es Burundi es una tierra, es el extranjero para Denis. Denis había crecido en Holanda, solo hablaba holandés y era muy duro para él, realmente fue muy duro y estoy muy orgulloso. Tenemos de lo que conseguimos en esta acción, que conseguimos parar al gobierno holandés. No se lo he dicho a mis socios holandeses. Bueno, toda una parte muy importante de tu trabajo consiste en estas negociaciones institucionales dentro del grupo. Tú eres una persona, como yo, que es un académico, que eres un economista, que buscas soluciones a los problemas porque las soluciones son técnicas, pero aquí en este mundo no es un mundo de soluciones, es un problema un mundo de negociaciones políticas, ¿no? ¿Cómo es para ti jugar con una pata de economista y con otra de político y de negociador? Bueno, me ha sorprendido y obviamente he tenido que aprender muchas cosas en ese sentido, ¿no? De cómo todo estás continuamente teniendo que encajar muchos intereses muy diversos. Hemos conseguido que Ciudadanos tenga un papel muy importante en Renew, soy vicepresidente del grupo a cargo de Economía. Tenemos en la delegación muchísimas funciones importantes, tenemos un coordinador de transportes, que es Bauza, tenemos un presidente de comisión más joven de todo el Parlamento, que es Adrián, tenemos una vicepresidenta de una comisión crucial, vicepresidenta primera, que es Maite Pagaza, tenemos personas en los comités más importantes, todo eso lo hemos ido negociando y tenemos muchísima influencia en cómo se mueve el grupo, porque somos el segundo partido más importante. Y en esta también, ¿cómo vives un poco esta esquizofrenia entre lo que significa Europa en España, que sigue siendo objeto de gran consenso, y aquí se pone como ejemplo, ¿no?, la cooperación entre tres grupos que es fluida, donde habrá desavenencias, pero en general hay una posición compartida común, y luego cuando te bajas del avión en España y ves el barro y la pelea? De hecho, has pedido en el Parlamento una tregua, casi más que pedido, suplicado o implorado por una tregua. Entonces, pero cuando bajas a Madrid, ¿te da por meterte en el barro? No es mi carácter, no me va y no lo sabría hacer, la verdad. Estar en el Parlamento con el cuchillo sacado no sería algo que yo sabría hacer de todos modos, no me encaja. Es sorprendente cuando vienes de aquí, cuando ves que las mismas personas, que nos podemos entender perfectamente, o sea, quiero decir, desde el punto de vista europeo es evidente que la visión general que tiene el Partido Socialista, un partido liberal,
SID se llama, socialistas y demócratas se llaman socialistas, un partido liberal como Renovar Europa y los populares, la visión general sobre una Europa que la hemos construido entre los tres desde los años, desde la declaración Schuman, esas tres fuerzas políticas han construido, y la que tienen nosotros es diferente. Es decir, los partidos populistas, aquí se llama GUE, el partido de izquierda, y por la derecha, tienen visiones diferentes de Europa. Entonces, el ver que estos que nos ponemos de acuerdo relativamente fácilmente en prácticamente todo, allí no solo no nos ponemos de acuerdo, sino que nos tiramos los trastos y la gente prefiere ponerse de acuerdo con populistas a unos lados y otros, es muy sorprendente y a mí me parece que es un mal síntoma que España no sea capaz de tener un entendimiento en lo fundamental de fuerzas que están de acuerdo en lo fundamental. ¿Y ahí cómo ves el papel de Ciudadanos? ¿Cómo lo has visto en España? 10 escaños pueden ser muy valiosos si uno sabe utilizarlos a un lado u otro. Si uno sabe que los puede usar, si uno se niega a usarlos y dice, no, yo estoy en el que me opongo, los 10 escaños están tirados a basura, no van a servir para nada, podrían ser de cualquier otro. Si esos 10 escaños van a mejorar la educación, luchar contra la corrupción, mejorar la empleabilidad, luchar por el empleo, si van a eso, van a conseguir un éxito enorme. Yo en ese sentido estoy muy contento de que los estemos usando de esta manera. Me parece que está teniendo un papel Ciudadanos crucial y además ha hecho una cosa muy interesante en estos 2 meses. Ha hecho saltar por los aires el terreno de juego. Una cosa que quería preguntar también, ¿cómo, o sea, en el grupo de Ciudadanos sois cada uno de vuestro padre y vuestra madre en términos de trayectorias y biografías? Realmente es muy, muy curioso, ¿no? Gente que viene de sitios, que ha salido de sitios, que está en tránsito, ¿no? De otros partidos a veces también, ¿no? Pero en tu caso vienes del mundo académico, vienes de fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu enganche? ¿Por qué te subes? ¿Cuál es tu contacto y tu conexión para acabar aquí? Yo creo que el paso viene claramente por la crisis económica, ¿no? O sea, yo en el 2008 o 2007, cuando me dieron el premio al mejor economista español, de 40 años y tal, que fue cuando un poco vine a España, empecé a contribuir en medios y tal, vino la crisis económica, me hicieron muchas entrevistas sobre ello y empecé un blog que se llamaba Nada es gratis, que tuvo muchísimo impacto porque yo creo que en aquella época la prensa tenía un poquito de miedo. El Banco de España decía tenemos el mejor sistema bancario del mundo y financiero del mundo, y la prensa tenía miedo de decir lo contrario, o no lo quería o no. Y los economistas no escribían blogs y cosas. No escribían blogs, fue unos primeros solo blogs. Hacían papers. Y tuvimos, y Tano Santos, José Villaverde y yo y otros, Samuel Ventolilla y Juan Fran Jimeno, pues tuvimos unos años, nos tuvimos muchísimo impacto. Y yo a partir de ahí escribí un par de libros, uno colectivo y uno solo, que fue el que escribí solo fue El dilema de España, que lo escribí en el 13, antes de que realmente pasara Podemos, antes del 15M, pero ya se veía en el horizonte que España iba a tener 2 rutas. La ruta del populismo, la ruta de los que estaban hartos de todo y querían tirarlo todo a basura, y la ruta del reformismo. El dilema de España era Venezuela o Dinamarca. Ese es un poco lo que este libro argumentaba. Y este libro, a finales del 14, digamos, le llegó a Albert Rivera, con el que yo había tenido alguna relación anterior, pues de haber comido un día con carreras y tal, y le interesó y me dijo, oye, me gustaría dar el salto a que Ciudadanos sea una fuerza nacional, me gustaría que te encargaras del programa económico y social. Y entonces yo, durante esos años, he estado compaginando, antes de empezar el Parlamento Europeo, he estado compaginando el hacer un trabajo académico, pues he seguido publicando papers. Si ves mi vida, pues hay cosas, incluso en las mejores revistas académicas, hasta el 18 o así, pues he seguido trabajando, incluso yo creo que en el 19, y a la vez siendo un poco una persona en la sombra de Ciudadanos, escribiendo programas, pues subiendo ideas, haciendo propuestas. Negocié, estuve liderando equipo negociador tanto para el pacto con el PSOE como con el PP, con Villegas, con Girauta, con Roldán, con De la Torre, con Melissa Rodríguez, con Marta Martín, pero aparte de negociando eso, haciendo pues las propuestas, etcétera, etcétera. Y Albert Rivera me pidió que encabezara la lista al Parlamento Europeo y me dijo, oye, esto te encaja mucho, los idiomas, tu experiencia internacional y tal. Habíamos hablado en su momento del Parlamento, que a mí no me había apetecido congresos de diputados porque mis hijos están en Holanda y para mí realmente yo estoy un poco a caballo. Y realmente Bruselas, con sus hijos en Utrecht, a 180 kilómetros de aquí, tiene mucho más sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues le dije pues que sí que me apetecía, y hicimos un grupo, como tú muy bien dices, que es muy diverso. Es un grupo que tiene muchísima experiencia y muchísima capacidad. Aprendo mucho de los eurodiputados.
pues gente como Jordi Cañas o Soraya Rodríguez o Maite Pagaza, son gente con José Ramón Bauza, con muchísima experiencia política, de los que tengo, aprendo mucho y trabajo muy bien con ellos, y es un grupo que bueno, efectivamente, pues muy diverso y con muchísimo peso político, y es muy interesante. O sea, son equipos humanos pues, que tienen ganas de hacer cosas y de trabajar. Yo creo que en política hay dos tipos de gente. Hay gente que está en política por el coche oficial y por el título y porque les gusta mandar, digamos, y hay gente que quiere conseguir cosas. Y yo creo que para mí la única satisfacción posible es conseguir cosas. Que tú te vayas dentro de 5 años y puedas decir, oye, pues ese plan de recuperación que hizo Europa en parte existió gracias a mí. Y creo que ese objetivo lo compartimos en este grupo ampliamente. Bueno, momento Hamilton. ¿Es esta vez diferente? Es decir, vamos no solo a una crisis distinta, sino a una salida distinta de la crisis. A mí no me cabe duda de que no sé si llegamos a un momento Hamilton en el que realmente terminemos con ingresos a nivel europeo, pero hay un cambio radical en la actitud, sobre todo de Alemania, que es el país clave en Europa, que realmente ha decidido algo que muchos de nosotros, no sé cómo lo veías tú como mirabas desde fuera, Nacho, pero muchos de nosotros no esperábamos ver nunca, que es que Europa se endeudara de esta manera de forma colectiva. No sé si van a terminar siendo 750 millones o cuándo va a terminar siendo, pero es una decisión de hacer algo que era tabú hasta hace 5 minutos. Para que sea un verdadero momento Hamilton, en mi opinión, para que sea un momento realmente un gran paso ante la Unión, necesitamos que esta decisión de gasto y de endeudamiento colectivo se corresponda con una decisión de ingresos colectivos. Esta idea de los recursos propios, que el Parlamento siempre insiste. ¿Qué quiere decir recursos propios? Quiere decir que ahora mismo la Unión Europea mayormente se financia como los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, la ONU. Cada país escribe un cheque, como si estuvieras en el gimnasio y escribes por cada mes un cheque. Y lo que hace falta es que Europa tenga sus propios recursos, como tienen los estados, es decir, que haya ingresos que fluyan directamente a Europa. Cuéntanos un poco cómo fue tu papel en el lanzamiento de este programa, pues tiene un papel activo en la puesta de las ideas y luego la gestión de que esas ideas se pusieran en marcha, ¿no? Es como un poco en los dos ámbitos. Sí. La primera, digamos, mención del plan de recuperación que se ha hecho en Europa ha sido en una resolución del Parlamento y conseguimos que 5 grupos, el Grupo Socialista, Popular, los grupos de Verdes, nosotros liberales y el grupo de derecha ECR, votaran una resolución económica con 505 votos en el Parlamento, las políticas verdes, la digitalización, etcétera, y que creo que sirvió mucho de germen para lo que luego hizo la propuesta franco-alemana y luego la Comisión. Yo sé, me lo ha dicho la Comisión, me lo han dicho personas del Consejo, que cuando hay una discusión sobre estos temas se habla de, oye, no podemos hacer esto porque el Parlamento nos lo va a aprobar, como ha dicho la resolución. O sea, creo que ha sido... Y también hablamos de recursos propios en esa resolución con claridad. ¿Y ha sido más fácil encontrar el consenso aquí en el Parlamento que está siendo, de hecho, ¿no? Más fácil que entre los estados, ¿no? ¿Te da miedo que los estados no tengan ahí tracción, que arrastren los pies como están haciendo, que fracasen? Están haciendo, pero los austríacos del Partido Popular y los alemanes del Partido Popular, la primera vez que votaron a favor de un fondo de recuperación que tuviera inversión directa, etcétera, fue en la resolución. Ellos han votado a favor. Entonces, ahora los gobiernos, como el gobierno español, lo tienen muy fácil. Decirle, oye, solo te estoy pidiendo canciller o solo te estoy pidiendo presidente, de donde sea, que estés de acuerdo con lo que han votado tus propios diputados. ¿Por qué es tan importante la fractura entre deuda y donaciones? Bueno, con deuda tienes 2 cosas que no te suceden con donaciones. Una, oye, yo te presto un dinero y más o menos me da igual lo que hagas con tal de que me lo devuelvas. Porque no, el tipo de interés o no marca el coste. No, porque oye, al final me lo vas a devolver, con lo cual, oye, ya tú, si lo quieres malgastar, pero para ti. Ahora, si yo te doy un dinero y yo mis contribuyentes te están transfiriendo recursos a ti y luego lo malgastas, es una cosa muy diferente, ¿entiendes? O sea, realmente el que sea donación hace que políticamente sea mucho más sensible en todos los estados. Y la segunda cuestión es que si es deuda, no hay que subir ingresos futuros, no hay que hablar de recursos propios, porque el dinero que se da se devuelve. Con lo cual, oye, pues este es un dinero que al final no cambia el presupuesto de la Unión, simplemente se anticipa algo que luego va a volver.
Pero cuando es donación, ahora tenemos que decidir de dónde vamos a sacar los 20.000 millones al año para hacer el repago. Y hay 3 formas de sacarlo. Una, reducir el presupuesto de la Unión. Eso, en realidad, no queremos nadie. Otra, incrementar las contribuciones directas de los estados. Los estados, tal como andan, no les apetece. Tercera, oye, vamos a poner unos recursos propios que fluyan en Europa directamente, que es lo que quiere el Parlamento, con lo cual los estados no tienen que esforzarse más. Y además Europa tiene unas ventajas a la hora de poner impuestos a ciertas cosas, como por ejemplo esta idea de la base corporativa en la que Europa puede poner unos impuestos a las empresas que cada país no puede, porque si un país lo hace, la empresa coge y se mueve a otro sitio, porque tiene libre circulación en capitales, mientras que si Europa lo hace a la vez, la empresa no se puede ir a otro sitio. Bueno, quizás eso también. Digital en particular. Claro, quizás eso también lo que a algunos estados les preocupa, que ven aquí al Parlamento Europeo cuya agenda, ¿no?, también institucional y de competencias coincide con ese tipo de políticas, ¿no? Totalmente, totalmente. Los estados con unanimidad tienen poder de veto para permitir esta piratería fiscal que sinceramente sí que se produce en Europa. O sea, realmente si tú eres un estado pequeño o un estado mediano y dices, oye, yo creo un agujero fiscal a todos los demás estados de 10, yo gano 1, esto en principio perdemos 9 entre todos, pero a ti como estado pequeño ese 1 es muchísimo, ¿no? Aunque también es verdad que los grandes tienen otras ventajas, ¿no? Los pequeños tienen que hacer algunas triquiñuelas, pero estamos viendo que los grandes, por ejemplo Alemania aquí, tienen una artillería fiscal considerable con la cual pueden rescatar sectores enteros, cosa que los pequeños ni tienen ni pueden hacer, ¿no? Yo no veo esa artillería fiscal como función del tamaño, porque realmente Holanda la ha tenido, Holanda está gastando muchísimo en la recuperación, Alemania efectivamente yo lo veo más como función de la solvencia de sus cuentas. O sea, hay países que realmente no estaban nada endeudados y han entrado con toda la artillería a la hora de rescatar. O sea, 1 de cada 2 euros que se han gastado en Europa en rescatar o ayudar a empresas en crisis han sido usados por Alemania. O sea, Alemania ha verdaderamente inundado su sector privado no solo de créditos, sino de ayudas directas. Y países como España no han podido hacerlo simplemente porque estamos en una situación fiscal muy mala y con mucho endeudamiento, no tanto porque fuéramos más pequeños, porque realmente no ha sido cuestión de tamaño. Holanda lo ha hecho también, por ejemplo. ¿Y temes que según avance la crisis y empiece a quedarse cortos fiscalmente algunos estados como España, como Italia, que ya no tenían margen y que ahora inevitablemente, aunque reciban donaciones, van a gastar más, que reaparezcan los fantasmas del pasado tanto por mercados financieros como por sospechas de insostenibilidad de deudas y que se nos emponzoñe un poco la vida? Sí que lo veo posible y casi probable, dependiendo de cómo salgamos del virus. Siempre cuando hay un problema de deuda, siempre viene ocasionado por un accidente más. O sea, hay una cosa que decía Keynes, que es que nada pasa durante mucho tiempo, las cosas pasan mucho más despacio de lo que uno espera durante mucho tiempo, hasta que de repente pasan mucho más deprisa de lo que uno piensa. Es decir, tú miras los precios, los bonos, el tal, y dices, hombre, todo va bien. Y oye, tienes un apoyo brutal del Banco Central Europeo, tienes los bancos de la Reserva Federal, etcétera, están haciendo lo mismo en otros sitios. En Europa tienes también el MEDE, que ha puesto un apoyo fiscal importante que se puede usar sin condicionalidad, y luego tienes el plan de recuperación. O sea, tienes 3 líneas de defensa. Pero la realidad es que la posición fiscal agregada de todo Occidente se va a ir deteriorando mucho durante todos estos meses. Y si hay un accidente más, por ejemplo, que en noviembre de la elección americana no salga ni una cosa ni la otra, y que estemos todos ahí esperando que Trump no se quiere ir, que dice que ha ganado, que los estados, que los gobernadores, que el Tribunal Supremo, o que haya cualquier accidente así que suceda y que de repente la gente se asuste y diga, oye, ¿sabes qué? Que en vez de tener dinero voy a tener activos físicos, que prefiero quitarme el dinero y comprar activos, que de repente se genere una inflación, se genere que los bancos entonces tengan que reaccionar. O sea, necesitas una situación fiscal mala, que la vamos a tener, más un accidente. Y sin embargo, con respecto a la crisis anterior, tú eres uno de los que más tiempo ha invertido en esta cosa llamada unión bancaria, que todos decíamos, ojo que si no hacemos esto en la próxima crisis nos la daremos,
y si no, vamos a entrar, ¿no?, desnudos y no preparados, y sin embargo el BCE casi ha anulado temporalmente, o no, te pregunto, la necesidad de una unión bancaria actuando de una manera tan expansiva. O sea, todo, ¿te sigue desvelando la unión bancaria? Yo la sigo viendo como muy importante. A ver, primero para contar a nuestra audiencia las piezas que tiene que haber la unión bancaria. Tenía que haber, dijimos, en el 12 se dijo que iba a haber 3 piezas. La supervisión bancaria única, para que no haya un supervisor español o de tono que sea que haga la vista gorda, bueno, este banco no voy a decir que está mal, tienes que tener una supervisión bancaria única y la tenemos. Luego tiene que haber una resolución, cuando el banco se está muriendo lo tenemos que resolver en europeo, o sea, el FROB tiene que ser una cosa europea y la Sareb no una cosa nacional. Y en tercer lugar, un seguro de depósitos. El segundo elemento, que se llama el Sistema Único de Resolución, se ha creado, pero no se usa. Al final, cuando un banco está en apuros, el Estado termina escribiendo el cheque nacional, menos solo se usó en un caso, fue el Banco Popular en España. Todos los demás casos, cuando ha habido un problema en un banco italiano, se le ha rescatado, como se hacía antes, eso de no más rescates, no, se hace el rescate, se les pasa un cheque a todos los que han tenido dinero ahí y se terminó. No a los depositantes, que en eso está, no hay duda, sino también a todos los inversores, etcétera, que no pierde nadie dinero. El problema con eso es, oye, ¿qué clase de inversores son los que si sale bien ganan dinero y los que si sale mal no pierden? O sea, y luego hay un tercer elemento que era el seguro de depósitos. Y el seguro de depósitos se quedó empantanado. Hubo una propuesta de la Comisión, llegó al Parlamento, el Grupo Popular Europeo o unos elementos del Grupo Popular Europeo no quisieron sacarla adelante, la metieron en el cajón y se olvidaron de ella en la Comisión de Economía y está parado. Entonces, hemos estado trabajando, yo todo el trabajo de los primeros 6 meses que dediqué aquí fueron a intentar impulsar este proyecto, hice una propuesta diferente basada en el fondo en el FDIC estadounidense, un poco en el que habría el seguro de depósitos sería la misma entidad que hace las resoluciones. La presenté del Banco Central Europeo, la presenté en varios sitios, la discutí. Bueno, ahora efectivamente con la crisis esto se ha puesto en un poquito, nos hemos olvidado de la unión bancaria, pero la realidad es que es muy probable que haya una crisis bancaria. O sea, es muy probable que todas las deudas que se están acumulando ahora están todas las empresas anestesiadas porque están con los ICOs y los créditos y tal, que llegue un momento en el que las tengan que refinanciar, haya que reestructurar o haya empresas que tengan que cerrar. Y eso, los bancos son los que tienen esos créditos. Entonces, hay que prevenir eso y hay que saber que contamos con los instrumentos para que si eso suceda, no volvamos a tener la crisis financiera bancaria. Porque cuando los problemas bancarios caen sobre un solo Estado y no sobre toda la Unión, la solvencia de Bankia, la falta de solvencia de Bankia, mata a España. Y cuando España tiene problemas, entonces todos los demás bancos fallan. Es decir, tenemos un círculo vicioso. Para evitar eso, los problemas bancarios hay que resolverlos de forma europea. Y ahora estamos en este limbo de la unión bancaria, que yo creo que si hubiera problemas bancarios terminarían siendo muy probablemente resueltos de forma nacional. Y eso a los estados que están muy endeudados les causaría graves problemas. Vamos a bajar o volver a España un poco, si te parece, porque quería preguntarte qué es lo que más te preocupa de España. Hace casi una década en el que el discurso de los reformistas no ha cambiado nada, en el sentido de que parece que el paciente está sobrediagnosticado. Sí, sí. Reforma del sistema educativo, reforma de pensiones, reforma de mercados de trabajo, reforma del sistema... Es decir, todos sabemos lo que hay que hacer, pero nadie hace nada. ¿La crisis va a ser un acelerador de hacer esas cosas o un... acelerador de repetir lo mismo otra vez? De no hacer nada con la excusa de todo esto, ¿no? ¿Te preocupa el tiempo que hemos perdido? Los que dicen no hay que hacer cosas porque estamos en crisis, se equivocan. Todo lo que se hace en el mundo se hace en crisis. En España hay una oportunidad única de hacer las cosas, que es este plan de reconstrucción, que viene con dinero europeo, que viene con unas ciertas condiciones externas que nos fuerzan a hacer los deberes. Pero es verdad que una cosa para alguien como yo, que llevo años más o menos escribiendo sobre lo que hay que hacer en España, como mínimo una década, y prácticamente las cosas no han cambiado. A mí quizás lo que más me frustra es la educación. De nuevo tenemos una ley de educación sin consenso, de nuevo tenemos una reforma de personal docente universitario también sin consenso, que propone el ministro de Universidades. Y creo que España, la educación es nuestro gran fracaso. ¿Cómo puede tener un país el abandono escolar más alto de Europa y no hacer nada al respecto? Y luego el tema fiscal en España, que también que tiene una derivada
europea. Es verdad que hay mucha carga de IRPF sobre impuestos directos, pero todavía tenemos IVAs bajos, sociedades se pagan pocos y ahora se quieren sacar nuevas figuras impositivas, pero realmente tenemos una gran reforma fiscal por delante que hacer. España claramente tiene una reforma fiscal pendiente. Necesitamos darle la vuelta a muchos impuestos en los que pagan demasiado y hay muchos que no pagan, ¿no? Hay muchos agujeros, sigue habiendo mucho fraude fiscal, pero más importante, sigue habiendo muchas formas legales de no pagar muchos agujeros en muchas figuras impositivas. Yo creo que las soluciones de algunos de estos problemas son a nivel europeo. El tema que comentabas de sociedades, bueno, pues si Netflix solo paga 3.000 euros de impuestos de sociedades, el problema es un problema europeo, es porque vende sus películas desde otros territorios, claramente territorios pues, con fiscalidad muy reducida, que permiten trucos fiscales. Entonces, parte de eso es una solución europea con la fiscalidad digital y en sociedades, etcétera, pero claramente necesitamos cambiar mucho de nuestro sistema fiscal para que sea más justo. Voy a coger una frase que has dicho que ha sido un titular desde luego en la prensa española y en alguno de tus vídeos, que has dicho: Europa no es un cajero automático. Los españoles, ¿crees que tienen una relación rara con Europa? Tú seguro que de entrar y salir tanto, ¿no experimentas a veces esta sensación de que los españoles hablan de Europa de una forma disociada, de voy a Europa, no vuelvo, estoy, no estoy? ¿Cuál es tu percepción, ¿no?, sobre esta relación? Creo que solo hay 3 países, 2 lo sé porque lo he vivido y el tercero me lo han contado, que hablan de Europa como un sitio al que vas, que son Rusia, el Reino Unido y España, que es ilustrativo, son los 3 que están un poco colgados en los extremos del continente. Sí, España tiene una relación muy curiosa con Europa, ¿no? El tema del cajero automático, pues es un poquito bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Ahora, viene el dinero de Europa, entonces ya está. Oye, no, espera. O sea, el dinero de Europa viene y lo tienes que usar bien, porque si lo usas mal, nunca más vamos a hablar de unión fiscal en la vida. O sea, yo creo que lo más importante de este momento para España es reconocer que se está poniendo en marcha una oportunidad histórica de que haya un principio, un germen de unión fiscal. Que si este dinero lo malgastamos, si en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el principal periódico alemán, dentro de 6, 7, 8 años, lo que vemos es todos los días escándalos sobre lo que se hizo con el dinero europeo en España, hemos retrasado la unión fiscal 100 años. Y que si por el contrario, este dinero se usa bien, hacemos las reformas, hacemos inversiones y salimos bien de esta, podemos haber puesto los cimientos para un gran paso adelante. Entonces yo lo que trato de decir a los españoles, cuando están tan obsesionados con la condicionalidad, con que Europa nos dé pero no se meta, particularmente algunos partidos políticos, es, oye, la condicionalidad, la gobernanza, que este dinero se gaste bien, es extremadamente en nuestro interés, no solo porque si se gasta bien, a lo mejor resolvemos estos problemas de educación y de formación de los que hablabas antes, que llevamos décadas sin no resolver, sino porque además tendremos la credibilidad para en el futuro hacer cosas como estas más a menudo. Que Europa se pueda endeudar, que haya un mercado de deuda pública europeo, que haya unos ingresos públicos europeos, que haya un tesoro europeo, que haya una financiación conjunta de proyectos europeos. Pero para malgastar ese dinero o no absorberlo, casi a veces ni siquiera necesitas corrupción o mala voluntad. Es que tenemos una administración pública que no puede a lo mejor gestionar, ¿no? Hemos hecho fondos, hemos hecho autopistas, se nos da bien, las rotondas también, pero la ciencia es más difícil gestionarla. Tienes mucha razón, ¿no? O sea, la capacidad de absorción de nuestras administraciones ha sido baja, se ha quedado dinero sin gastar en, por ejemplo, la garantía juvenil. Todos los años se queda dinero sin gastar, tenemos más desempleo que nadie. Este es un programa que hizo Ursula von der Leyen cuando era ministra de Trabajo de Alemania, la actual presidenta de la Comisión. Lo negoció Fátima Báñez con ella, en parte, y otros, y es un programa muy importante que al final no se ha gastado el dinero. O sea, que dinero europeo había para desempleo juvenil y no se usa. Entonces, ese problema de que nuestra administración le llegue una lluvia de dinero enorme a fondo perdido, 61.000 millones. O sea, esto es solo lo que vendrá a fondo perdido. Esto es como la recaudación del IVA o del IRPF en orden de magnitud, ¿no? Es muchísimo dinero en muy poco tiempo. 3, 4 años la gran parte del gasto. Entonces, efectivamente, hay un riesgo indudable de que no sepamos gastarlo o lo gastemos mal. Entonces, hay 2 requisitos que estás poniendo, vamos, que comparto completamente. Primer requisito, hay que gastarlo. No solo gastarlo bien, gastarlo. Y segundo, hay que gastarlo bien.
lo primero que puede pasar es que, bueno, pues el dinero vaya, se proponga un plan de reformas, no haya capacidad de organizarlo, igual que no había capacidad para organizar algunas cosas con COVID, porque entre las autonomías, diputaciones, el gobierno, no sé qué, y se quede sin gastar. Eso sería terrible después de lo que hemos trabajado para conseguir.